Mi gente, aquí estoy venciendo uno de mis miedos. Yo no tengo justamente una experiencia agradable con el cielo y más adelante te voy a estar contando lo que me pasó. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Soy Mai, una cubana con residencia permanente en México y quizás has escuchado que el turismo aeroespacial está de moda. En mi caso, siempre me ha dado miedo lo desconocido, lo inmenso, el universo, el mar. Probablemente hayas escuchado que ya se completó exitosamente el primer vuelo de turismo aeroespacial, compuesto por 6 mujeres desde 1963. Este es el primer vuelo en colectivo, debido a que en 1963, y esto te lo comparto como dato, la rusa Valentina Tereskova, cosmonauta, realizó su primer vuelo en solitario. Como dato, te comparto que para realizar estos viajes se considera un turismo de lujo debido a que se deberá de contar aproximadamente con $150,000 hasta $28 millones, que fue el más alto precio que se cotizó por un asiento de esta misma compañía Blue Origin en el 2021. Esta compañía ya ha completado una docena de vuelos, pero este video no va a tratar de esos viajes, sino de cómo una cubana pudo vivir su primera experiencia aeroespacial en México. Sí, porque ya tuvimos la oportunidad de ver un eclipse de sol, el primero en nuestra vida, y en esta ocasión, sin tener esos miles de dólares o millones incluso, vamos a poder disfrutar aquí en México de una experiencia galáctica. Así que, si quieres saber de qué se trata, acompáñennos. Como ya suponen por las pistas que te hemos dado en este video, nos encontramos en el planetario Luis Enrique Erro Soler. ¿Tú ya sabías que Luis Enrique Erro fue un astrónomo y escritor mexicano? Como dato, te comparto que Luis Enrique Erro Soler fue hijo de los emigrantes españoles Luis Erro y Filomena Soler de Erro y una importante figura de la creación del Instituto Politécnico Nacional y del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonacintla, precursor del actual Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Te cuento que cursó estudios en las facultades de Ingeniería Civil, Contabilidad y en la Escuela de Altos Estudios, actual Facultad de Filosofía y Letras, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Te cuento que el planetario Luis Enrique Erro es un centro de divulgación de ciencia y tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Fue inaugurado en 1967 y ¿tú ya sabías que es el primer planetario abierto al público en México y uno de los más antiguos de América Latina? Y aquí ya estamos formados para pasar, mi gente. Ahí ustedes pueden ver el costo de los boletos. En el caso del domo del planetario, que es a donde vamos a tener la oportunidad de pasar, son 50 pesos por cada adulto y 45 el domo para niños. Qué bonitas esas luces azules. Le da a uno la sensación de que está en el espacio. Mi gente, aquí estoy venciendo uno de mis miedos. Yo no tengo justamente una experiencia agradable con el cielo y más adelante te voy a estar contando lo que me pasó. Así que si quieres enterarte, acompáñanos en este video y te cuento todos los detalles. Miren el tamaño de ese domo y cómo hay gente. De verdad es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de estar frente a un domo y hasta el momento
bastante bien. Pensé que me iba a asustar, pero hasta el momento me está gustando, la verdad. Se siente como si uno estuviera en un globo gigante. Déjenme ahí en los comentarios si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un domo y qué les ha parecido la experiencia. Si les ha gustado, cómo se sintieron. Aquí estoy sentada disfrutando de este espectáculo maravilloso. Por temas de derecho de autor no pudimos reproducir la parte de toda la explicación que dan de los diferentes planetas y demás, pero bueno, te voy a ir contando algo de lo que aprendí. Si un astronauta es absorbido por un agujero negro, se va a estirar y estirar su cuerpo así como si fuera espagueti y se va a descomponer, va a desintegrarse así bien estirado. Y hablaron de todos los planetas que hay, de la supernova. Este tema del espacio es algo nuevo para mí. Ya ves que te comentaba que había tenido una experiencia no muy agradable con el cielo. Te voy a ir contando mientras vamos observando estas vistas maravillosas. Para mí no lo fueron tanto cuando yo vivía en Cuba. Siempre románticamente veíamos en las películas que uno podía estar en una playa de noche, acostarse en la arena, mirar las estrellas, y nos parecía muy romántico en las películas que veíamos, pero fíjense que en mi experiencia, yo te cuento mi experiencia. La primera, fuimos a una playa y de noche pues sí quise meterme al mar, pero la verdad es que sí me dio mucho miedo. No superé ese momento hacerlo. Mirar al cielo como que no, me perdí en esa ocasión de hacerlo. Es la primera vez que puedo disfrutar de este evento nocturno, o sea, con 50 pesos mexicanos, ¿no? Abstraerme a ese universo tan maravilloso. Es la primera vez que me atrevo a hacerlo. Cuando pasó en Cuba el huracán Ike, se llevó parte del techo de canalón de la casa de mi mamá, y tardamos aproximadamente de 2 o 3 años para poderlo reponer. En ese tiempo, bueno, se mojaba gran parte de la casa y todo, y llegó otro huracán, se llamaba Sandy, ahí al pueblo de Mayarí donde yo vivía, y como no habíamos podido todavía reponer el techo que faltaba, pues el peligro era de que o nos quedáramos completamente sin techo. En esa ocasión nos resguardamos en un closet que tenía un techito de mampostería, pero alcanzábamos a ver en la parte del techo que estaba descubierta, o sea, la que no tenía techo, alcanzamos a ver toda la furia del cielo en un huracán. De verdad que, mi gente, es un espectáculo tan impactante ver la furia de la naturaleza. Yo miraba al cielo y veía relámpagos muy fuertes. Parecía que literal que el cielo se va a caer, como dice ese cuento, el cielo se va a caer, el rey lo debe saber. Se escuchaban los ruidos como que se desprendían los techos y así, y algunos gritos, y era algo de verdad aterrorizante. Gracias a Dios no estuvimos bien, la otra parte del techo no se desprendió, pero bueno, al día siguiente, después de esa tormenta, salió el sol, vino un poco la calma. Bueno, había mucha agua, mucho escombro. Cuando caminé y fui viendo mis pies en la tierra, se podía ver árboles caídos, ánimos tirados, o sea, el esfuerzo de las familias ya quedaba en la calle. Fui a la emisora en ese momento a trabajar, a tratar de dar un poco de ánimo. Todo el tendido eléctrico tirado en el piso, mucha gente sin luz,
cocinando con leña, con carbón, con lo que pudieran. Fueron momentos muy difíciles. Entonces mi experiencia con el cielo no había sido buena hasta este momento. Y qué maravilloso tener esta oportunidad de disfrutar de este momento. Gracias a la vida en primer lugar, a Dios y también a mi esposo que me esté regalando esta oportunidad de compartir en familia estos momentos. Puedo percatarme de que no todo en el cielo es malo, que también hay cosas buenas, que también se puede disfrutar de ese espectáculo, de que hay vida en el universo, de que los planetas se mueven, de que hay muchas cosas que desconocemos además del planeta Tierra y que no hay que cerrarnos, que abrirnos a lo nuevo, a experimentar nuevas cosas, también puede ser hermoso. Y ya terminó la función de aquí del domo del planetario. Me gustó mucho. Me mareaba un poquito cuando pasaban muy rápido las imágenes, pero bueno, es parte de la diversión. Pero me gustó mucho, lo disfruté, se aprende mucho, vale mucho la pena venir. Y así que si les gusta la astronomía y tienen la oportunidad de hacerlo, muy muy bonito todo, se los recomiendo mucho. México es un país que sorprende día a día. Es un país donde puedes aprender con cada segundo y vivir experiencias maravillosas. Gracias por permitirme, México, tantos bonitos momentos. Y hasta aquí este video. Recuerda, si te gustó lo que viste, suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Soy Mai, una cubana con residencia permanente en México, y desde este video te digo que será hasta un próximo video. Buenas vibras, mi gente, y chao pecao.